fácil competir con la ciudad organizadora del encuentro, pero más difícil es competir con el café, con la charla y con la siesta, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de competir con esos elementos. Buenas tardes en primer lugar. Yo soy Teresa García, la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, que como sabéis hemos coordinado la red temática de ciudades igualitarias y libres de violencia de género. Junto conmigo están las técnicas de la Delegación de Igualdad, Carolina Gutiérrez y Olga González. El otro técnico que participó también en las primeras reuniones, Guillermo Castillo, bueno, pues lo hemos dejado en casa cuidando la delegación. Bueno, como sabéis, Sevilla forma parte prácticamente ciudad que inició la red de ciudades educadoras. Sevilla es una de las ciudades fundadoras de 1990 y esta red fundamentalmente, a lo largo de la historia sabéis de la ciudad de Sevilla y de su papel en la red, pero fundamentalmente el haber iniciado, el haber propuesto hace 2 años esta red fue porque nos pareció importante el dotar al papel de la educación, el papel que puede jugar en la superación del sexismo y de la violencia de género, ¿no? Esta mañana lo hacía de manera magistral el ponente de la primera conferencia inaugural, ¿no? En este grupo, que hemos sido prácticamente 23 ciudades, después os relataré las ciudades que han sido, este grupo ha sido formado por no solamente por personal técnico, afortunadamente, sino también por personal político que, en definitiva, luego somos la gente que lo tenemos que poner en el presupuesto municipal, todas esas acciones que se hacen en favor de la igualdad y contra la violencia de género. Han sido un grupo con mucho conocimiento, con un intercambio de experiencias interesantes, y lo que se ha tratado es de extraer el máximo de jugo posible a cada una de las experiencias que los distintos municipios. Deciros que una particularidad también ha sido que ese grupo ha sido formado por municipios pequeños, medianos y un poquito más grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos nutrido de manera muy interesante de todas las experiencias. Y de lo que se pretendía era el cómo abordar de manera integral la sensibilización y la prevención en cuanto a la violencia de género desde la perspectiva municipal. Fundamentalmente, como sabéis, esa red tuvo un objetivo general, que fue, lógicamente, el de promover y favorecer la promoción de la igualdad en el ámbito municipal. Estamos haciendo muchas acciones, pero intentar que la sensibilización y la prevención en cuanto a la violencia de género estuviera fundamentalmente en todas aquellas campañas que con carácter institucional más de un ayuntamiento llevamos a cabo. Es verdad que la experiencia de Sevilla, y así os lo expusimos en todas las sesiones, era muy particularizada, ¿no? Nosotros llevamos muchos años desarrollando las campañas municipales contra la violencia de género a través de los centros educativos. Y este año nos hemos atrevido al del 8 de marzo, la del 8 de marzo. La verdad, con un éxito. Tenéis en vuestra silla el lema de la campaña, pero el dibujo de la campaña, la imagen de la campaña también ha sido muy rompedora. Este primer año ha ganado la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con lo cual cinco jóvenes estupendas han hecho esa campaña. Por lo tanto, ese era nuestro gran interés, ¿no? Favorecer el que
se promocionase la igualdad en las campañas institucionales. Y luego, lógicamente, con objetivos específicos, ¿no? La creación de espacios de intercambio y de experiencias y de buenas prácticas municipales, analizar los mecanismos de sensibilización en las distintas ciudades participantes, consolidar e impulsar los espacios de coordinación intramunicipal entre las ciudades participantes, eso que nos cuesta tanto, la colaboración entre las distintas áreas municipales, construir y fortalecer los mecanismos que permitan a las ciudades implicar al conjunto de la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género. Nosotras hemos entendido que los centros educativos son una buena vía para hacer esa labor y poner en marcha proyectos comunes de sensibilización desarrollados por las ciudades integrantes de la red, que esto, pues, como una especie de coitus interruptus, es lo que menos al final no hemos podido desarrollar, ¿no? Las ciudades participantes han sido bastantes, han estado Alacuás, Alboraya, Alcalá de Guadaira, Alovera, Argamasilla de Calatrava, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Ciutadella de Menorca, Gijón, Granollers, Lleida, Lucena, Móstoles, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, lógicamente, Vícar, Viladecans, Valdepeñas, Rivas, Vaciamadrid, Valladolid y Vitoria-Gasteiz y Xàtiva. Como veis, ha habido una amplia representación. Xàbia, he dicho Xàtiva, ¿no? Ya está, Xàbia. Como veis, una amplia representación de ciudades, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que lo más interesante ahora es que conozcáis, para las otras ciudades que no habéis participado, cuál ha sido la metodología de trabajo y diríamos su resultado final, que yo creo, y coincidiréis conmigo cuando lo veáis en la red, sin duda es un magnífico instrumento en vuestras manos para poder desarrollar las campañas municipales, las políticas municipales de igualdad. Y yo creo que un trabajo y un documento muy elaborado y que, lógicamente, por parte de Sevilla, agradecer esa participación, pero sobre todo agradecer al personal, a las dos técnicas que han estado más encima de este trabajo y que me consta que en ocasiones han sido muy insistentes en exigir vuestra participación, pero el resultado ha merecido la pena. Carolina, puedes seguir. Bueno, ¿sí? ¿Hola? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, vamos a explicar entre Olga y yo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años. Entonces, bueno, voy a comenzar a resumir un poco, brevemente la metodología de trabajo y luego a continuar, el trabajo que hemos desarrollado en cada uno de los grupos. Bueno, la metodología que hemos intentado seguir o aplicar en esta red, es una metodología, participativa, ¿no? Fomentando en la medida de lo posible, ¿no?, la colaboración y la aportación de las distintas ciudades, ¿no?, en esta materia. Hemos intentado, aunque Sevilla propuso una serie de líneas de trabajo, sí que en todo momento sí que pedíamos, ¿no?, el feedback, ¿no?, y el acuerdo, ¿no?, de objetivos comunes y de tareas comunes en las que todo el mundo estuviera de acuerdo, ¿no?, en ese debate, en esos espacios en los que necesitábamos un poco compartir, ¿no?, y reflexionar sobre determinadas cuestiones que a lo mejor algunas ciudades los veíamos de una manera, otros de otra, y siempre ha sido bastante enriquecedor, ¿no?, esos momentos en los que nos encontrábamos a través de esas reuniones telemáticas, ¿no?, porque eso sí que ha destacado y ha sido protagonista, ¿no?, a lo largo de estos 2 años. La presencia del COVID nos ha obligado a trabajar de manera online y todas las reuniones y todos los encuentros, ¿no?, que estaban previstos, pues han tenido que realizarse de forma telemática, lo cual pues ha dificultado, ha sido un reto para nosotras, nos ha costado sudor y lágrimas, pero lo hemos conseguido y el resultado ha sido pues muy positivo y estamos muy contentas con el resultado, ¿no?, y con la participación, con el trabajo conjunto, ¿no?, de toda la red.
Entonces, bueno, esto es un esquema, ¿no?, del proceso de trabajo a lo largo de todo este tiempo. Como veis, hemos realizado 5 encuentros. En el primer encuentro, bueno, de alguna manera Sevilla, como digo, pues puso una propuesta, ¿no?, de trabajo, en la que presentó en principio a la RECE. Y bueno, se trataba primero de ver un poco, hacer como un diagnóstico, ¿no?, de la situación en la que se encontraban las distintas ciudades, las actividades, ¿no?, y los proyectos que desarrollaban en materia de prevención de violencia de género. Entonces, bueno, Sevilla propuso como una ficha, ¿no?, en la que dirigió a las distintas ciudades para que las cumplimentaran, y así tuviéramos como una foto muy breve del trabajo que se estaba realizando en cada uno de los municipios. Bueno, era una ficha muy sencilla, ¿no?, preguntándole acerca, bueno, de las actuaciones que desarrollaban, no solamente campañas institucionales, sino otro tipo de actividades en materia de igualdad y violencia de género, sino también, bueno, en cuanto a los mecanismos de coordinación que utilizaban, que les habían sido más útiles, y también preguntábamos sobre las dificultades, ¿no?, que se habían encontrado a la hora de poner en marcha dichas actuaciones. Eso, con toda esa aportación que hicieron las ciudades y todo ese conocimiento, ¿no?, de todas esas experiencias, hicimos desde Sevilla, bueno, elaboramos como un pequeño informe, y a partir de todo eso realizamos una propuesta de trabajo. En esa propuesta de trabajo establecimos como 4 posibles líneas para abordar. La primera línea, pues propusimos la realización de una campaña institucional conjunta de todas las ciudades, en la medida en que el 25 de noviembre pues todas las ciudades que integrábamos la red pudiéramos sacar una campaña común institucional en conmemoración del 25N. Otra línea de trabajo era elaborar un documento, una serie de recomendaciones para elaborar una campaña institucional, ¿no?, a nivel municipal. No solamente recomendaciones en cuanto al diseño, ¿no?, de esa campaña, sino también a la difusión de esa campaña, ¿no?, para fomentar de alguna manera, bueno, el objetivo que perseguíamos, ¿no?, de la participación de la ciudadanía. La tercera línea era, bueno, elaborar un documento de buenas prácticas, y luego, por último, la cuarta línea que propusimos pues era bueno, un análisis de esos mecanismos de coordinación que habíamos puesto en marcha, ¿no?, que desarrollaban las distintas ciudades para llevar a cabo esas actuaciones. Entonces, bueno, después de eso, en el segundo encuentro en el que nos volvimos a ver, finalmente decidimos dejar 3 líneas en vez de 4, ¿no? También porque es cierto que en muchas ciudades, pues, bueno, disponíamos también de muy poco tiempo para desarrollar una campaña común ese año, y luego, bueno, el tiempo era limitado, y también muchas de las ciudades, bueno, manifestaron dificultades, ¿no?, a la hora de participar y de llevar a la práctica esa línea. Con lo cual, veíamos también, por otro lado, muchas ciudades quizás que, para no adelantarnos, ¿no?, y que fuera un poco más práctico, ¿no?, elaborar en primer lugar ese documento de recomendaciones, y quizá en una segunda fase de la red pues elaborar una campaña institucional conjunta. Entonces lo dejamos así. Se formaron, por lo tanto, tres líneas, ¿no?, la de elaboración de un documento de recomendaciones para el diseño de las campañas institucionales, la línea de las buenas prácticas, y luego la línea de los mecanismos de coordinación. Ese trabajo se hizo, como he dicho antes, a través, bueno, de una manera telemática. Se estuvo discutiendo sobre la manera de cómo trabajar. Al final hemos trabajado a través del Google Drive. Se hicieron unas carpetas en las que cada grupo pues accedía a toda y podía colgar toda la documentación que encontrara respecto a ese tema que ocupaba ese grupo. Se colgaban incluso las actas, ¿no?, de las reuniones, para que todo el mundo estuviera de acuerdo con todo lo que se había hablado en cada una de las reuniones de trabajo, y bueno, el directorio también, para que todo el mundo tuviera el contacto de todas las ciudades. Y de esa manera, pues también Sevilla era un poco la que iba viendo el trabajo que se iba realizando en cada uno de los grupos, porque iba recogiendo lo que podía aportar, lo que cogía de un grupo, pues lo lanzaba a los otros grupos, con lo cual era un trabajo también conjunto entre todas las líneas de trabajo, y de hecho uno de los aspectos que sí que recogemos en el documento final
es que bueno, es importante también, si estás viendo un trabajo, por ejemplo, de las recomendaciones de las campañas, pues haberte leído, ¿no? O bueno, ver también lo que se ha trabajado en los otros dos grupos. Estos serían, bueno, las ciudades, ahí reflejamos un poco el trabajo a lo largo de estos 2 años, los momentos en los que nos íbamos reuniendo. Reuniones tuvimos en marzo, en junio y en septiembre, y las ciudades que integraban cada uno de los grupos, porque bueno, tuvimos que decirle a las ciudades que se tenían que inscribir en algunas de las 3 líneas, ¿no? Había ciudades que a lo mejor les interesaban varias, pero tuvimos que hacerlo así, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Porque no había otra manera. Paralelamente a esto, bueno, después de realizar estos grupos, el tercer encuentro, bueno, veíamos interesante que muchas de las ciudades, después del primer momento, ¿no? Que veíamos lo que realizaban cada una, pues había muchas ciudades, evidentemente, que desarrollaban campañas institucionales. Entonces, a la hora de comunicar, veíamos importante realizar una formación en este sentido. Entonces, bueno, a través de la Universidad de Sevilla, pues una de las profesoras de la Facultad de Comunicación pues se ofreció para impartir esta jornada, que la verdad es que fue también muy interesante, y bueno, nos ofreció, digamos, pistas, ¿no? sobre identificar, ¿no? el potencial de transformación social de los medios de comunicación y ver un poco destacando los aciertos y los errores, ¿no? En las distintas experiencias comunicativas, ¿no? Proponiendo como un decálogo, ¿no? de los mínimos que debe tenerse en cuenta para elaborar campañas institucionales. Entonces, bueno, la jornada la verdad es que fue valorada muy positivamente y muy motivadora y con contenidos que de alguna manera pues, eran muy aplicables, ¿no? a la práctica profesional, ¿no? Sevilla también elaboró a partir de esa jornada, ¿no? un documento para que recogía a lo mejor cuestiones que estaban relacionadas y que podían aportarnos aspectos interesantes a cada uno de los grupos. Aún así, bueno, las ciudades también volcaron, ¿no? lo que se habían llevado de esa jornada, ¿no? a los documentos que se estaban trabajando. Eso sí, no lo comentaba antes, pero sí que partíamos de un documento base que habíamos propuesto desde Sevilla, ¿no? con una serie de índices, ¿no? y que también las ciudades después, ¿no? en el encuentro final nos devolvieron que había sido muy práctico, ¿no? el hecho de, en ese establecimiento de objetivos comunes, plantear desde el principio un objetivo, ¿no? elaborar un documento, y eso de alguna manera facilitó el trabajo, ¿no? a lo largo de los 2 años. ¿no? Y luego, bueno, en los demás encuentros, pues igual íbamos exponiendo poco a poco el trabajo que íbamos desarrollando a lo largo en los distintos grupos, ¿no? de forma telemática. Este sería, bueno, el resumen de las 3 líneas que he comentado. Ahora, si os parece, bueno, queríamos destacar algunas de las cuestiones, no todos los documentos. Bueno, como ha dicho Teresa, el documento final, ¿no? que hemos elaborado está colgado, bueno, en nuestra página web, la web del Ayuntamiento de Sevilla, y también se ha colgado en la RECE. Entonces, ese documento final pues tiene los 3 documentos, digamos, que se han trabajado en las 3 líneas, ¿no? En la primera línea, sobre las recomendaciones, ¿no? de las campañas de sensibilización, que ahora Olga comentará, bueno, por, digamos, comentar y compartir aquí con el grupo, ¿no? recomendaciones generales que salieron en la línea 1, ¿no? y bueno, otras recomendaciones en cuanto al diseño, a la difusión y la evaluación de las campañas, ¿no? que veíamos interesante aquí traerlas. La línea 2, ¿no? que como digo era el grupo de elaboración de un manual de buenas prácticas, pues sí que traíamos, bueno, los criterios de idoneidad que habíamos valorado, ¿no? y habíamos consensuado en el grupo, ¿no? lo que creíamos que era lo mínimo, lo básico que debería tener una práctica, ¿no? para ser identificada o catalogada como buena práctica. Y por último, ¿no? respecto a la línea 3, pues sí que queríamos también trasladar las recomendaciones, ¿no? sobre la buena coordinación, digamos,
en materia de igualdad y de prevención de violencia, ¿no? Aunque, bueno, en el documento, como veréis, no solamente hablamos de las recomendaciones, sino que en el grupo hicimos un análisis y unas reflexiones sobre no solamente los logros que habíamos conseguido en las distintas ciudades, ¿no? Los aspectos positivos desde nuestra experiencia, ¿no? Lo que es la coordinación, ¿no? En materia de violencia de género, sino también las dificultades que nos habíamos encontrado y nos estamos encontrando, ¿no? A la hora de trabajar este tema, ¿no? Entonces, bueno, al final del documento, evidentemente, pues trasladamos que recomendamos, ¿no? en esta línea, ¿no? Para también, bueno, pues aportar al resto del municipio, bueno, lo que hemos aprendido y los errores que hemos cometido, ¿no? en nuestra experiencia. Bueno, pues, Olga, si quieres pasar, llévate eso. Vale. ¿Se oye? Uy. Esto. Ah, perdón. Vale, sí. Bien. Bueno, pues como ya enlazando con lo que ha estado comentando Carolina, ¿no? Y como punto de partida fundamental a la hora de lanzar una campaña, bien sea en soporte cartel o a la hora de lanzar una campaña en soporte en redes, siempre hay que hacerlo partiendo desde la perspectiva de género, ¿no? Que digamos que esa perspectiva debiera de aplicarse en nuestro día a día cotidiano, ¿vale? Y sin perder de vista el objetivo, ¿no? El objetivo que es siempre comunicar para transformar, ¿vale? Comunicar para transformar, modificar esos mapas conceptuales que están ahí arraigados, ¿vale? Ese imaginario colectivo sobre el tema que en ocasiones está ahí detrás, ¿no? Y por ello nos vamos a plantear estas tres cuestiones, ¿no? ¿Qué vamos a visibilizar? ¿Sobre qué vamos a comunicar? Y ¿qué voces reconocemos? ¿Vale? Cuando hablamos sobre qué vamos a visibilizar, nos estamos refiriendo a dónde vamos a poner el foco, ¿vale? Hay distintas maneras de nombrar las cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, hay muchas maneras de nombrarlo, ¿vale? Cuando no es lo mismo hablar de un crimen pasional que hablar de un asesinato machista. Eso nos está dando una información, ¿vale? De dónde se está poniendo el foco y de qué conocimiento tiene la persona que está dando esa información, ¿vale? En el imaginario, cuando hablamos de crimen pasional, ahí se está reduciendo al ámbito del amor, mientras que cuando hablamos de violencias machistas o asesinatos machistas nos estamos refiriendo a una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo también cómo se va a medir, ¿no? Cómo vamos a medir esos datos, ¿no? De lo que es la violencia de género. En España, por ejemplo, ¿no? Los datos se circunscriben única y exclusivamente a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ¿vale? Ese digamos que es el indicador, ¿no? Que mide los datos de violencia machista. ¿Qué pasa? Que eso es excesivamente reduccionista, invisibiliza muchas realidades, ¿no? Muchas realidades del día a día cotidiano, de mucha violencia que sufren las mujeres, ¿vale? Entonces perdemos la magnitud real de la problemática. Vale. ¿Sobre qué vamos a comunicar? Bien, pues las formas en las que se nombran las realidades diseñan esas mismas realidades. Y por eso tenemos que tener en cuenta cómo esas realidades que están ahí, en ocasiones se les pone un nombre y adquieren una dimensión, ¿vale? En ocasiones tenemos una realidad, ¿no? Que, por poner un ejemplo, ¿no? El control, ¿no? Económico por parte de la pareja, de los gastos, el tener controlado el acceso a los bienes económicos de la pareja, pues eso es una violencia económica, ¿vale? Allá adquiere otra dimensión si se le pone un nombre. Por lo tanto, es fundamental decidir la terminología que vamos a utilizar, ¿no? Y también sabemos que esa terminología que utilicemos, sabemos que va a tener unas connotaciones que serán positivas o negativas. Y por otro lado, ¿qué
¿qué voces reconocemos? ¿Vale? ¿A quiénes reconocemos, a quienes damos la capacidad para comunicar, para transmitir? ¿A qué fuentes vamos a recurrir? ¿Van a ser las fuentes de siempre? ¿Vamos a buscar fuentes nuevas? Bien, pues desde el Ayuntamiento de Sevilla se llevó a cabo una iniciativa en colaboración con la Asociación de la Prensa Sevillana, en el que se desarrolló un directorio de expertas, ¿vale?, donde se recogían profesionales investigadoras, doctoras y especialistas en numerosos ámbitos, de manera que fueran fuentes fuentes de consulta para los y las profesionales en periodismo, y no siempre se recurriera a las mismas fuentes que generalmente estaban representadas por hombres, ¿vale? Esto se realizó un convenio y fue muy interesante. Vamos, de hecho, si lo podéis consultar en la Asociación de la Prensa de Sevilla, sigue estando operativo y es un directorio bastante completo. Bien. Partiendo de lo que acabamos de comentar, ¿vale?, para que el desarrollo de la campaña sea coherente, lo suyo sería partir de un plan de comunicación, ¿vale? Y ese plan debería de estar liderado por la alcaldía o por la máxima autoridad en ese territorio, ¿vale? Y para que no se quedara en una simple declaración de intenciones, debería de estar dotado con recursos propios, recursos personales, materiales, técnicos y económicos también, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es fundamental contar con el trabajo de personal especializado no solo en comunicación, sino con formación y experiencia en género, ¿vale? Fundamental a la hora de planificar la elaboración de la campaña. Después, por otro lado, tenemos la duración, que debe de ser lo suficiente, ¿no?, para que sea eficaz y que el mensaje sea comprendido y captado por el público al que va dirigido. Y, como hemos comentado antes, los objetivos deben de plantearse partiendo de ese imaginario, ¿no?, de esos discursos sociales predominantes, que recogen esas ideas como es un tema personal, es celoso porque te quiere, ha sido culpa del alcohol, ¿qué haría ella sola a esas horas en la calle? Ese tipo de ideas que siguen estando tan arraigadas ahí, ¿no? Por lo tanto, es necesario incorporar objetivos como visibilizar la existencia de la violencia contra las mujeres, su origen, sus consecuencias, concienciar que se trata de una problemática social y es necesaria la implicación no solo de manera individual, sino colectiva para poder alcanzar un cambio, y que es necesario promover modelos de relaciones igualitarias, ¿no?, y de masculinidades diversas, ¿no? Y todo ello incidiendo en la cuestión de la interseccionalidad, ¿no?, en todas esas variables que están ahí incidiendo. También debemos tener en cuenta las características de la población. Pues evidente, ¿no?, que a la hora de plantear una campaña tenemos que tener en cuenta el público objeto, ¿no?, de la misma. Y no es lo mismo elaborar una campaña para población joven, para colectivos especialmente vulnerables o para personas que residen en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? Hay que adaptar siempre el lenguaje y a todas las particularidades de las mismas. También es importante contemplar las propuestas de otras entidades, plataformas, asociaciones, lo que hemos estado esta mañana oyendo, ¿no?, de escuchar, ¿no?, de oír, de poder estar captando las necesidades que la gente nos está demandando, ¿no?, y tener en cuenta esas propuestas, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver algunas de las recomendaciones, pero plasmadas en, digamos, esas orientaciones o recomendaciones que están plasmadas en algunos ejemplos ya de campaña. No sé si lo veis bien desde ahí, ¿no? Se ve, ¿no? Vale, en esta campaña tenemos, digamos, esas tres recomendaciones principales, ¿no? Lo primero que nos llama la atención
Es que es la imagen principal en primer plano de un chico, ¿vale? Por lo tanto, ya no estamos colocando el foco en la mujer ni estamos cargando sobre ella la responsabilidad de tener que salir de esa situación, ¿vale? Hay que cambiar y desviar el foco hacia los chicos, los hombres, la población en general, ¿vale? Perdón, aquí. Vale. Sí, tenemos que tener también en cuenta el tema de las nuevas tecnologías, porque es muy importante el efecto multiplicador que tienen, ¿no? Sabemos que a lo mejor un cartel, un MUPI, una marquesina, sí, está ahí, ¿no? Y lo ve mucha gente y pasa mucha gente, pero siempre va a estar ahí fijo. Sin embargo, en las redes sociales pues tiene esa característica para lo bueno y para lo malo. Entonces, tenemos que aprovechar esos beneficios que nos proporciona, ¿no? Y por otro lado, esta imagen es una historia de Instagram, que por otro lado es una de las redes sociales que más utiliza la juventud hoy día, ¿no? Vemos que dice, aquí revisándole a mis chicas los mensajes. Pues, ¿a que esto no lo publicarías? Pues no lo hagas. El amor no es control. Es importante esta campaña porque visibiliza que hay contextos muy diversos y la violencia de género utiliza también el medio digital, ¿vale? Es decir, espiar el móvil de la pareja es una forma digital de ejercer violencia de género. Censurar las fotos que se publican, lo que se comparte en redes, las amistades que tienes, a quién sigues o dejas de seguir, ¿vale? Si te obligan a tener la geolocalización, el enviar imágenes íntimas, todo ello, ¿no? Son formas de violencia de género digital. Y esto guarda mucha relación con los mitos del amor romántico, ¿vale? Por ejemplo, ella necesita que la proteja, si hay celos es porque realmente hay amor. Cuando estamos en pareja lo compartimos absolutamente todo y no tenemos nada que esconder. O sea, yo tengo la contraseña, pero vamos, yo le doy mi contraseña a mi pareja pues porque yo no tengo nada que ocultar, ¿no? No hay nada de malo, ¿no? Y se cae en ese engaño, ¿no? Entonces, concluimos que esta es una campaña que estaría bien enfocada, pues, porque, digamos que atribuye esa connotación negativa, ¿no? Esa connotación negativa, ¿no? A que esto no lo publicarías. Aquí tenemos otra imagen, ¿vale? Esta es más compleja. Se ha cortado la imagen por arriba y dice, una mañana que se ha comido el rabito de la ñ. Una mañana cualquiera en un lugar cualquiera, ¿vale? Y dicen las viñetas, dice, hoy va a ser un día muy especial para Laura. Va a conocer a un chico en el tren que no parará de rozarse con ella todo el trayecto. A Luisa le gusta compartir los selfies que se hace. A su novio no le gusta que lo haga. Mañana, Victoria cerrará un acuerdo muy importante. Su socio está a punto de decirle que se ponga escote para la reunión. Marta le ha comprado a su hija una tablet para sus clases online. Una vez más, su marido le ha ridiculizado controlando sus gastos. ¿Vale? Y ahora aquí abajo vemos la violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, la violencia es mucho más de lo que ves. Quizá dentro de lo buena que es esta campaña, porque visibiliza otras formas de violencia que normalmente no aparecen en las campañas, ¿vale? Consideramos que esto que aparece aquí debajo, que no se ve, tendría que haber tenido más protagonismo, ¿vale? Es mucho más de lo que ves. Entonces consideramos también que es una buena práctica. Y aquí tenemos otro ejemplo también de campaña que incide en lo mismo con respecto al tema del lenguaje, ¿no? Utilizando un lenguaje en el que no carga a la mujer
sobre ella la responsabilidad de salir de esa situación, ¿no? Evita mensajes que responsabilicen a las víctimas, implica a la población en general, es una imagen sencilla que se puede adaptar a distintos soportes. Si eso es algo que quería haber hecho mención en esta imagen, que es en esta imagen de aquí, que es que, bueno, esa imagen está muy bien, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay que estudiar muy bien el tipo de soportes que vamos a utilizar a la hora de elaborar una campaña, porque esa campaña está muy bien para un cartel o para redes, sin embargo, esa no la podemos poner en una banderola. Son cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta. Habría que reducir la información, habría que hacer adaptaciones de distintos tipos. Bien, y queríamos poner, no sé si nos da tiempo de poner el vídeo, queríamos poner mi cuarto. Bueno, ponemos el vídeo que dura muy poquito y lo otro ya lo hago así, rápido. Sí, es rapidito. Ay. Es un ejemplo de buena práctica y además así en tono de... Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, era por poner un punto así también de humor, ¿no? Afortunadamente no siempre es así, pero seguro que muchas y muchos también reconoceremos a hombres de estos perfiles. Vale, bueno, y voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Y estas serían recomendaciones con respecto al tema de la difusión, para la difusión de las campañas. Bueno, pues sí, tenemos que tener en cuenta el grupo Diana, como ya hemos comentado anteriormente. Tenemos que revisar y hacer un análisis de qué actuaciones se han desarrollado previamente, ¿no?, en el municipio y desde qué instancias. Fortalecer los vínculos con otros servicios, ¿no?, y a la hora de establecer una coordinación más operativa. La transversalidad dentro del propio ayuntamiento, sería genial poder tener una persona dentro de cada uno de los servicios que sirviera de enlace, y que pues, eso sería maravilloso, ¿no? El implicar a los hombres, ¿no?, para construir nuevos modelos de relaciones más sanas, ¿no? Desarrollar acciones que puedan mitigar también, porque es que el tema de la violencia de género es una cuestión que sí que es cierto, se lleva tiempo trabajando, pero en ocasiones llega a convertirse en algo pesado. Y ya cuando hablas de violencia de género, te encuentras gente que te dicen otra vez lo mismo, qué pesado. Entonces, tenemos que tratar de darle una vuelta para encontrar algo que a la gente le haga captar su atención, ¿no?, y que no provoque ese rechazo inicial, ¿no? Contar con presupuesto suficiente, ¿no? Analizar los soportes, que como ya he comentado previamente, ¿no?, qué soporte vamos a elegir, y en base a eso pues sería el diseño, la adaptación adecuada, ¿no? Y por último, lo que yo voy a comentar, que sería la sensibilización continua, ¿no? La sensibilización continua, y que las campañas fueran el resultado final de ese trabajo que se ha venido desarrollando durante todo el año, y que esa sensibilización fuera no solo dirigida al personal técnico, sino también al personal político, para que de esa manera pudiera adquirir también ese compromiso con las políticas públicas de igualdad, ¿vale? Eso con respecto al tema de
de la difusión de la campaña. Carolina continúa y ya. Bueno, de aquí respecto a este grupo, lo último que trabajó fue el tema de uno de los puntos que sí que veíamos importante, aunque nos resulta una asignatura pendiente, ¿no? Y algo muy complicado, el tema de la evaluación de las campañas, ¿no? Era algo común también y bueno, sí que veíamos que era importante por lo menos recoger algo. Entonces, bueno, aunque sea muy complejo lo que supone evaluar una campaña de sensibilización, que bueno, eso implica el objetivo, bueno, de las campañas es el cambio de actitud y comportamiento, con lo cual eso es bastante difícil, ¿no? Sobre todo atribuir a que cualquier cambio sea debido a la campaña, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese aspecto sí que veíamos importante recoger alguna recomendación o aspectos, ¿no? para un poco abordar el tema de la evaluación, no solamente bueno lo que veis ahí de establecer un mínimo de indicadores o de tener en cuenta otros enfoques, no solamente los cuantitativos, sino también los cualitativos, sino bueno destacar eso, ¿no? El proceso, la complejidad del proceso de evaluativo y diferenciar sobre todo el impacto de lo que son resultados inmediatos, no es lo mismo, ¿no? El objetivo final es, pues evidentemente, que los efectos, ¿no? que queramos lograr se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? y sean duraderos, ¿no? A largo plazo. Pero sí que es cierto que no hay que confundir y que a lo mejor a veces pues podemos despistarnos, ¿no? Y creer, bueno, que un resultado como, no sé, la visita, contabilizar el número de visita a una página web o las redes sociales sea el resultado final, ¿no? Y si tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Igualmente tener en cuenta y utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Como herramienta, no solamente para difundir, ¿no? Como ha dicho Olga, las campañas, sino también como instrumentos son muy útiles para evaluar, ¿no? esas campañas que hemos llevado a cabo. Ya lo siguiente sí que queríamos un poco ir bueno, más rápido, porque sí también queríamos abrir bueno, un turno de palabra para quien quiera comentar o aportar bueno, lo que crea, ¿no? El otro grupo, como os he comentado antes, pues trabajaba la elaboración de un manual de buenas prácticas en el que bueno recogíamos, sí que veíamos importante, ¿no? Y bueno, y ahora actualmente bueno las instituciones sí que vemos fundamental y es interesante el que bueno estar muy pendiente, ¿no? de mejorar, ¿no? El conocimiento y las experiencias, ¿no? Entonces veíamos en principio el trabajo del grupo quería un poco recoger esos criterios, ¿no? de idoneidad o qué requisitos veíamos imprescindibles para que una experiencia fuera denominada buena práctica y qué considerábamos sobre todo que era una buena práctica, ¿no? Además aquí mostramos una ficha que fue elaborada por el grupo y que veamos, como veis al principio, bueno, una serie de aspectos, ¿no? Que sería como una especie de ficha testeo, porque nuestra idea era utilizarla, ¿no? Y aportarla a la red para que las propias ciudades pudieran testearse a sí mismas, ¿no? y poner y volcar las experiencias, ¿no? Definiéndose, ¿no? Así, a través de estos criterios, ¿no? Identificar las que eran consideradas como buena práctica. Entonces, bueno, de esta manera, ¿no? Se podían recoger las distintas actuaciones, ¿no? En base a esos criterios, ¿no? Y algunos, bueno, como veis, pues de esos criterios, ¿no? No sé si, es que la letra está un poco pequeña, pero el número 13, que habla de autotesteo de criterios, ¿no? Después, ¿no? Al final de la ficha, ¿no? Una vez que ya describe brevemente los objetivos, a quién va destinada, qué área de intervención en la que ha desarrollado esa buena práctica, e incluso citar, ¿no? Los servicios implicados en la misma. Y los indicadores y toda la información, ¿no? Incluso la persona referente para que bueno, cualquier ciudad que quiera replicar, ¿no? o consultar esa buena práctica pudiera hacerlo, pues todos esos criterios sí que veíamos que eran, pues como decía antes, lo mínimo, ¿no? que veíamos importante, ¿no? El impacto, como veis ahí,
la facilidad, bueno, la replicabilidad, ¿no? La posibilidad de llevarla a cabo en distintos municipios, ¿no? En qué medida era accesible. El tema también de que no solamente abarcara a un número amplio de población, sino que también podía ser una buena práctica, ¿no? Aquella que fuera dirigida a colectivos especialmente vulnerables o como por ejemplo, pues no sé, las mujeres reclusas, ¿no? O las víctimas de trata con fines de explotación sexual, por ejemplo. La novedad y bueno, y toda una serie de criterios. Lo que sí establecimos en el grupo es que una práctica para ser definida como una buena práctica debería tener al menos la mitad más uno de estos criterios. Y el enfoque transversal de género pues sería imprescindible, ¿no? Debería estar presente en la misma, porque claro, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la línea general. Respecto al grupo del grupo 3, que era el encargado de analizar, ¿no? Y reflexionar un poco sobre esos mecanismos de coordinación que se habían llevado a cabo, pues sí que, bueno, aquí hemos recogido algunas de las recomendaciones que propusimos, ¿no? Después de hacer un análisis sobre, bueno, lo que decía antes respecto a los logros, las dificultades que habíamos encontrado en los distintos municipios. Y bueno, en el centro de todo la perspectiva de género fundamental, eso es algo básico, y luego como otros elementos y recomendaciones fundamentales, bueno, el enmarcar todas las actuaciones de coordinación, ¿no? Dentro de un plan de igualdad, ¿no? Y la representación que, bueno, se ha repetido bastante, ¿no? La representación política, ¿no? No solamente, bueno, en todos los mecanismos, ¿no? En las mesas de coordinación, en ese sentido. Dentro de las mesas de coordinación sí que veíamos importante, y algunas ciudades lo comentaron, que era fundamental el que en una mesa se establecieran en esos espacios de coordinación unos objetivos claros, para que, bueno, no se convirtieran en espacios de diálogo, digamos, ¿no? Una vez que ya se establece, bueno, qué objetivo, qué perseguimos en esa mesa de trabajo, ¿no? Cuáles son los resultados, esperamos. De alguna manera las áreas que están participando en esa mesa pueden hacer reajustes, y así de esa manera todo el mundo se ve comprometido y se deja, no se desgasta, ¿no? Ese grupo, ¿no? O se pierde el interés, ¿no? Por participar y por establecer esa coordinación. Es importante también en esas mesas de trabajo o de coordinación que se establezcan, establecer líneas de trabajo, objetivos, pero de forma anual, ¿no? Porque en muchas ocasiones las ciudades, a lo mejor determinadas áreas, ¿no? Igualdad o juventud, o el área de feminismo, ¿no? Que también nos encontrábamos ahí en el grupo, pues sí que veíamos que a lo mejor pues contactábamos, coordinábamos con algunas otras áreas de una forma muy puntual para realizar alguna actuación, pero bueno, lo ideal es que se establezca, ¿no? Como un planning a lo largo de todo el año. Y muy importante salió también el tema de los liderazgos compartidos, que también se ha hablado esta mañana en el encuentro, ¿no? Como algo fundamental, ¿no? Para que implicar de alguna manera a las otras áreas y que no sea solo, bueno, tú te ocupas de esto y ya está, sino que sea una tarea compartida, ¿no? por todos los servicios, ¿no? Implicados en esa actuación. Se habló también, ahí veis, pasar el testigo, ¿no? Porque, bueno, veíamos también importante que en muchas ocasiones la coordinación, y supongo que os pasará, que se limita a lo mejor a la persona técnica, ¿no? Que esté en ese puesto, ¿no? Y bueno, existe muy buena relación, buena coordinación. En el momento en que esa persona se va, pues a lo mejor eso se pierde, ¿no? Y había que intentar de alguna manera establecer esos compromisos, ¿no? Para que no se produzca, ¿no? esa pérdida, ¿no? De información, de conocimiento y de experiencia que tiene ese personal. Y por último, bueno, la formación también era algo importante, ¿no? A la hora de plantearlo, ¿no? No solamente como requisito fundamental, ¿no? Para el propio personal, sino como una oportunidad, ¿no? Y una mejora en su currículum y el beneficio que le podía aportar esa formación a su puesto de trabajo, ¿no? Y a su desarrollo profesional.
En fin, hay otra serie de recomendaciones que las podéis ver detenidamente en el documento y bueno, y simplemente queríamos destacar o compartir alguna por volcar aquí de una manera más amplia pues todo lo que se ha ido trabajando, ¿no? Respecto a las conclusiones finales, la verdad es que la experiencia ha sido satisfactoria al final, a pesar de las dificultades y del trabajo desarrollado y las circunstancias en el que el COVID siempre ha estado ahí presente y nada más, daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación.